Bueno, buenas tardes. Gracias por venir nuevamente o en algunos casos o por sumarse a esto que es, bueno, un encuentro más y bastante original, creo, en cuanto a su temática de la capacitación que estamos organizando desde el programa de la Secretaría Académica, el PALEU, programa de acompañamiento a las prácticas de lectura y escritura en la universidad, que desde hace un tiempo tiene una línea que tiene que ver con constituir estos espacios de capacitación docente y que pensamos sobre todo como espacios de intercambio entre docentes sobre temas que tienen que ver fundamentalmente con la enseñanza de los primeros años, con todos los desafíos que se plantean para la enseñanza hoy, pero que también se van componiendo un poco a partir de las interacciones que se generan en los mismos encuentros. En este caso, bueno, lo que les proponemos es, bueno, damos aquí el puntapié inicial para un debate, para una conversación que seguramente seguirá de manera sostenida en los próximos tiempos, de una manera vertiginosa, seguramente también, pero de una manera en la que siempre vamos a priorizar un poco, bueno, todo lo que se pueda aportar desde la práctica docente y desde las perspectivas construidas desde la docencia en los distintos espacios de esta facultad. Así que bueno, de mi parte, no es más que eso, darles nuevamente la bienvenida a uno de estos encuentros de capacitación. Y bueno, antes de por ahí meternos en presentar el contenido de nuestros expositores de hoy y el contenido de las distintas presentaciones que van a hacer, Mariel va a hacer un anuncio sobre cómo sigue todo esto, porque bueno, se va descubriendo de a poco cómo sigue el ciclo de capacitación para quienes quieran hacer todos los encuentros. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No, simplemente era mencionarles que, como decía Hernán, en el marco de las capacitaciones docentes que estamos haciendo este año desde Secretaría Académica y en continuidad con una primera edición que tuvo lugar hace unas semanas, quería avisarles, esto ya se está difundiendo, pero especialmente invitarles a la próxima capacitación sobre evaluación de lectura y escritura en la universidad, que va a estar a cargo nuevamente de Leandro Estaño. Sería como la segunda parte, como él lo llama, ya es más en manos en la masa, directamente se va a trabajar con consignas de exámenes escritas, con consignas orales, y va a tener lugar el jueves 15 de mayo a las 15 horas, así que están todas y todos invitadísimas a participar de esta segunda parte de la capacitación muy enfocada en la evaluación universitaria. Bueno, me toca entonces presentar a los panelistas. Tenemos a Gustavo Archubi con nosotros, director de informática y docente del Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información, a Marilina Peralta, docente del Departamento de Ciencias de la Educación, y a Victoria Escoto, docente del Departamento de Letras. Decidimos conformar este panel, son docentes que vienen trabajando en temas de inteligencia artificial y modelos de lenguaje generativo, un poco escuchando las inquietudes de los docentes ya desde que comenzaron los ciclos de capacitación hace 2 años en relación al tema. Nos pareció bueno armar este panel heterogéneo en cuanto a las dimensiones que los docentes van a abordar, que un poco estaban anunciadas en la difusión de esta jornada, que tiene que ver, Gustavo nos va a poner en auto sobre cuestiones más teóricas y técnicas acerca de cómo se producen estos lenguajes, de cómo funcionan. Hasta ahí, Gustavo, si no meto la pata. Marilina va a abordar la cuestión de cómo convertir a estos lenguajes, la interacción con estos lenguajes en un acto pedagógico, bueno, cómo nos enfrentamos con eso y cuáles desafíos nos trae como docentes.
Y Victoria, desde su expertise, que es la filología, viene trabajando sobre las dimensiones textuales de los textos que genera el ChatGPT. Así que ahí vamos también a tener toda una otra dimensión para informarnos e intercambiar datos. La idea es que primero tengan lugar las exposiciones para dejar la última parte del encuentro al debate, ¿sí? A los comentarios, preguntas y discusiones. Bueno, esperamos, este será nuestro primer encuentro sobre el tema y quizás vengan otros, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo les voy a contar un poco, en principio, cómo funcionan estos modelos de lenguaje para sacarnos algunas dudas y después también algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones del uso de estas herramientas en ámbitos sociales, digamos, y los problemas que pueden traer. Primero, una breve síntesis. Inteligencia artificial se habla ahora porque se masificó, porque lo usamos todos, pero esto se viene trabajando desde hace muchísimos años, ¿está? No voy a nombrar porque tenemos poco tiempo, pero estos son los hitos que hubo, digamos, en el derrotero de 1950 a la fecha. Una cuestión, una nota de color nomás. ¿Ustedes saben por qué se llama inteligencia artificial? ¿Cuál fue el motivo por el cual le pusieron inteligencia artificial? Porque la persona que estaba investigando esto le tenía que poner un nombre que fuera interesante para quienes iban a poner plata, iban a financiar su investigación. En lugar de ponerle redes matemáticas, le puso inteligencia artificial o redes neuronales, o sea, porque después nosotros asociamos eso a un pensamiento, a que piensa, razona, y en realidad el motivo del nombre fue ese, lo dice él mismo, así que no es que estamos. Pero como les decía, esto viene de hace muchísimos años y ahora cambió. Ahora estamos todos con la cuestión de inteligencia artificial. Las redes neuronales existen hace mucho, pero para que las redes neuronales pudieran llegar a todos, tenían que ser, por un lado, entrenadas con información que manejamos todos. Se usaban, por ejemplo, con mapas satelitales, con imágenes, ¿cómo se dice?, de medicina, y se las entrenaba con eso y se les preguntaba sobre esas cosas, pero no había suficiente información sobre lo que nosotros hacemos a diario como para entrenar una red de este tipo. Y por otro lado se necesitaba mucha capacidad de cálculo. Bueno, en los últimos 10 años se vio que hay una cantidad de información que sale a partir de ¿dónde? De Internet. O sea, masas y masas de información, con lo cual se pueden entrenar estas redes neuronales y entonces tenemos la cantidad de información que se necesita del ámbito social nuestro como para, por ejemplo, entrenarla para que hable. Se le pueden dar chats para que vea cómo intercambiamos nosotros y aprenda, digamos, registre esa información. Y por otro lado, la capacidad de cómputo también creció un montón. Entonces se dieron esas dos cosas y entonces empezamos a tener redes neuronales gigantescas con toda la masa de información que anda dando vuelta en Internet. ¿Está? Con eso se crea lo que hoy llamamos estos modelos de lenguaje. Bueno, una distinción que para mí es importante. Una cosa son los modelos de lenguaje y otras cosas son las plataformas. Un modelo de lenguaje es como una base de datos con toda la información esta que se le incorporó. Una plataforma es una aplicación que hace una empresa y que tiene como corazón un modelo de lenguaje. Por eso la plataforma le da un uso, que es el chat, pero puede haber otros usos de los modelos de lenguaje para hacer otras cosas mucho más interesantes por ahí que un chat. ¿Está? Entonces, se distingue los modelos de lenguaje de las plataformas de inteligencia artificial. ¿Está? Lo que nosotros la mayoría conocemos son las plataformas, pero se pueden hacer otras cosas y de hecho acá en la facultad hemos hecho otras cosas. ¿Cómo funciona un modelo de lenguaje? Un modelo de lenguaje generativo es un sistema de inteligencia artificial entrenado con grandes volúmenes, bueno, todo lo que veníamos diciendo, pero ustedes lo tienen que pensar como algo que lo que hace es responder probabilísticamente. Ahí dice, piénsenlo como un loro muy sofisticado, lo que hace es reconoce patrones del lenguaje y qué palabra viene después de qué palabra. ¿Cuál es la próxima palabra la más probable? Y con eso va armando una frase. Eso no significa que piense, sino todo lo contrario. Es una cuestión probabilística. Pone una palabra tras de la otra
Entonces, arma una frase. Lo que pasa es que uno dice, bueno, pero arma una frase con mucho... Bueno, tiene tanta información. Y piensen que ustedes que Wikipedia, por ejemplo, toda la información de Wikipedia es un poquito así de un gran modelo de lenguaje. Está entrenado con toda la información que hay dentro de las redes sociales, está entrenado con toda la información, por ejemplo, de nuestros repositorios institucionales. Como nuestros repositorios institucionales son de acceso abierto y libre, se llevan toda la información y la usan para entrenar un modelo, ¿sí? Como les decía, es como una base de datos que tiene toda esa información adentro. El problema es que esa información la desagrega en palabras y después conecta palabras para darnos respuestas. Ahora, es buenísimo como base de datos porque nosotros le podemos preguntar en lenguaje natural. Como nosotros hablamos, le preguntamos. Y nos da una respuesta en lenguaje natural. En ese sentido es espectacular. Ahora, el problema que hay es que no sabemos en base a qué nos da esa respuesta. Es decir, sabemos que es una cuestión probabilística, pero no sabemos por qué. O sea, en esas millones y millones de palabras que tiene adentro interconectadas, busca un patrón, dice esta palabra va después de esta y me la devuelve. Si lo sacó, esa conexión de palabras la saca de un artículo de una publicación científica, si la saca de un chat que levantó de algún foro o de algún foro, de lo que sea, no sabemos. De hecho, no lo levanta ni de uno ni de otro, porque como les decía, es una cuestión probabilística. Encuentra dos palabras que se conectan y le va sumando puntos, entonces pues cuando tiene que contestar, dice, cuando preguntan esto, generalmente contestan con una frase de este tipo y las palabras que pongo son estas. Entonces, digo, esta cuestión hay que tenerla muy en cuenta. Parece muy fácil preguntarle y que nos responda, pero después no sabemos en base a qué nos responde lo que nos responde. Bueno, voy rápido porque tenemos poco tiempo. Problemas de los modelos de lenguaje generativos. Yo les decía que se entrenan con la información que hay en Internet. ¿Está? ¿Y esto qué implica? Que reproduce todos los problemas que tiene esa información que está en Internet. Entonces, reproducción de sesgos, refuerzo de desigualdades, y si eso se da, o sea, la mayoría de la información que está en Internet tiene determinadas características hegemónicas, digamos, se van a reproducir ahí. Si hay sesgos de género, se van a reproducir ahí. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Homogenización en el texto de las respuestas. ¿Y cómo va a responder? Y responde como probabilísticamente respondería la mayoría. Entonces, las frases la va a armar en función de eso. Obviamente, cuando uno le dice en lo que uno le pide, le dice, devolvémelo en un lenguaje académico, eso hace que cuando busque probabilísticamente, esa palabra académico pesa para la respuesta. Entonces va a escribir de otra manera, pero va a escribir en el académico que para ChatGPT es académico, no por ahí el que es para nosotros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si todos lo usáramos, nos acostumbraríamos a escribir todos de la misma manera, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, hay que tener estos cuidados. De hecho, bueno, no me quiero extender demasiado, después por ahí lo vemos en la charla, los van arreglando, los van emparchando, ¿sí? Pero si uno les preguntaba sobre el descubrimiento de América, nos daba una versión que es la versión más probabilística o la más hegemónica, si quieren verlo de alguna manera. Entonces, hay cosas que nosotros nos damos cuenta y decimos, mirá esto, pero hay muchas otras cosas que quizás no nos demos cuenta en una respuesta que nos da porque nosotros no tenemos el conocimiento. O sea, nosotros, o sobre todo, nosotros buscando conocimiento que no tenemos, o los alumnos buscando conocimiento, les da una respuesta y infieren que eso está bien y que es de esa forma. Y están pasando todas estas cosas, ¿sí? Habrán escuchado hablar de respuestas erróneas o alucinaciones que alucinan los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje no alucinan, dan una respuesta, es decir, es una base de datos. Yo le pongo una consulta, le mando una consulta y me da una respuesta. Esa respuesta es probabilística, va a buscar lo más probable, como sea, porque yo le estoy pidiendo algo, estoy diciendo, devolveme algo en base a esto que yo te pregunto. Bueno, yo te voy a... Entonces busca probabilidades y si no tiene, van a hacer cosas con
una probabilidad baja y que nosotros diríamos, pero esto es una porquería. Pero no es que alucina. Nosotros le estamos diciendo, en esta base de datos que tenés vos, respondeme algo. Nos va a responder algo. No es que inventa, alucina, no. Esos son términos que ponemos nosotros, que a veces no está bueno humanizarlo, digamos, porque es una máquina que responde probabilísticamente, nada más que eso, ¿sí? Bueno, los diferentes tipos de sesgos, por ejemplo, que se pueden dar, y que hay muchos ejemplos respecto de esto, y por eso hay que tener cuidado, porque desde el lado de los tecnólogos y de las empresas de tecnología se equivocan, y cuando se equivocan nos damos cuenta nosotros cómo podrían estar equivocándose y nosotros estar usando esas cosas sin... O sea, la empresa Amazon, por ejemplo, hizo lo siguiente, dijo, si yo tengo miles de currículums de gente que quiere entrar a trabajar a Amazon y me los manda, y yo tengo aquellos currículums que fueron dados, digamos, aprobados para trabajar acá, yo armo una red neuronal, le meto toda esta información adentro y ya no necesito gente que ande mirando los currículums. Llega uno nuevo, le digo, ¿adentro o no? Bueno, hicieron eso, el 90% eran hombres, el 10% eran mujeres. ¿Está? Había un sesgo de género que se venía arrastrando de todos los currículums anteriores. Bueno, así hay muchos ejemplos, ¿sí? Y el problema es que la inteligencia artificial no tiene criterios, son probabilidades, entonces no va a corregir eso. Lo único que ves es encuentra un patrón que en igualdad de condiciones elige un hombre antes que una mujer. Elige un hombre, bueno, lo reproduce. ¿Está? Dice, ellos deciden así, yo lo único que hago es, y si es por edad, por sexo, no importa, encuentra patrones y los reproduce. Entonces, Estados Unidos hizo y lo puso en práctica con el servicio penitenciario. Hizo exactamente lo mismo. ¿A quién le damos libertad condicional y a quién no? Lo metemos todo en una... ¿Y qué pasó? Los negros y latinos no le daban libertad condicional. Pero eso, si nosotros pensamos que le venden una solución tecnológica para ahorrarse ese trabajo y después resulta en esto, hay que tener un cuidado bárbaro cuando se usa estas cosas, ¿sí? Bueno, hasta ahora todo lo que veníamos hablando era de los modelos de lenguaje, de esto que yo le decía que es como una base de datos, ¿está? A la que uno le consulta y le devuelve un texto. Uno le entrega un texto en lenguaje natural, devuelve un texto en lenguaje natural. Ahora vamos a hablar un poquito de las plataformas, que son los que ustedes por ahí más conocen, ChatGPT, Cloud, Google, Notebook LM, Perplexity. Son todas plataformas que uno puede usar gratuitamente, la versión gratuita en internet, y si paga tienen mejores resultados. Son aplicaciones que utilizan modelos de lenguaje para interactuar con los usuarios. Dan respuesta en función de la información ingresada al momento de entrenarlos. Yo no sé si se acuerdan que hace un año y medio, más o menos, cuando uno le preguntaba algo a ChatGPT decía, bueno, esta es la respuesta, pero yo tengo información hasta 2021, no puedo responder, busquen en Google si quieren información más actualizada. Eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque encontraron la forma de buscar. Lo que hacen es buscar información en internet. Cuando uno le pregunta, en lugar de mandarlo al modelo de lenguaje, lo mandan a buscar en internet. Junta información de internet y lo que hacen es decirle al modelo de lenguaje, con esta pregunta y esta información que encontré en internet, armame una respuesta. Lo usan solamente para redactar, lo cual es mucho mejor que lo que venía pasando hasta hace un año y medio, porque usa información de internet para responder. Ahora, muchas plataformas no dicen de dónde sacan esa información de internet, entonces sacan de un foro, sacan de un blog personal, entonces no es serio para dar respuesta. Hay plataformas que ya están dejando elegir de dónde sacar la información. Entonces uno puede decir, bueno, de un repositorio institucional o información académica de Google Scholar, entonces las respuestas son más atinadas y están empezando a poner la fuente, a citar la fuente, cosa que no ocurría hasta hace poco. Esa técnica se llama RAG, que significa generación aumentada por recuperaciones, nada más que para... Ahora, estas plataformas están en la nube, ¿sí? Que la mayoría de las plataformas que usamos, ¿eso qué significa? Que toda la información que ustedes ingresan
esa información sube a la nube. Quiere decir, esa información se va a Amazon, se va a Google. Entonces, por ahí van a encontrar herramientas buenísimas. Por ejemplo, el Notebook LM de Google es una herramienta espectacular. Por ejemplo, para corregir una tesis. ¿Está? Uno puede preguntarle por la bibliografía, si está toda la bibliografía presente. Ahora, esa tesis inédita yo se la estoy mandando a Google. ¿Está? ¿Cómo? Notebook LM de Google. Entonces uno tiene que estar pensando que cuando uno entrega información, de hecho si uno usa Notebook LM gratuito, lo primero que pone un cartel así dice: usted no suba información que no quiera que se difunda en internet. Así lo dice. ¿Está? O sea, sabemos lo que hacemos cuando lo subimos, ¿sí? Pero también se pueden armar plataformas locales. ¿Está? Y nosotros estamos probando esas cosas, y la universidad también está probando esas cosas. Para aplicaciones que necesitan que haya privacidad en los datos, es necesario que sea local. Por ejemplo, si nosotros tenemos legajos de personas y queremos hacer un trabajo, no podemos decir, bueno, le mando toda la información personal a Google para que me haga un listado de las personas y su DNI, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado cuando uno las usa, y las plataformas locales las podemos armar nosotros. De hecho, nosotros armamos una acá en la facultad y armamos una aplicación que se llama Chatea con Memoria Académica, que no está disponible porque no tenemos el equipamiento lo suficientemente fuerte como para que todos le estén consultando, pero lo hicimos a modo de prueba de laboratorio para mostrar que se puede hacer y tener nuestro propio Chatea con Memoria Académica o nuestro propio chatbot, ¿sí? La instalación en la nube tiene muchísimas ventajas, ¿no? Porque uno les paga y si uno necesita más recursos, tiene más recursos. Ellos les brindan todas las herramientas necesarias para armar aplicaciones. Ahora, uno les está entregando toda la información. Todo el tiempo es entregar la información. O sea, incluso firmando contratos de confidencialidad, estas empresas no los han cumplido. Y empresas tan grandes como el New York Times le han hecho un juicio por decir no. O sea, y tuvimos un contrato de confidencialidad donde yo te iba a subir todas las notas que nunca se publicaron, pero que yo las quiero para hacer análisis, y después alguien preguntaba en ChatGPT y salían datos que se suponía que no los tenía nadie, y aparecían. Entonces, no respeto, ¿sí? ¿Esas son nubes como la bancaria? Sí. Bueno, como les decía, el problema de estas plataformas es que se llevan toda la información. Además, hay una cuestión. Son carísimas. O sea, la infraestructura de esto es muy cara. Entonces, y nos las están dando gratis. Y lo usamos gratis. Más allá de que hay una versión paga, ellos mismos están diciendo que tienen un déficit de miles de millones de dólares. Entonces, bueno, pero nos las dan gratis. Bueno, hay una cuestión que son los perfiles digitales del usuario, que para todas estas empresas es como lo que están buscando todos. Se desesperan por armar perfiles digitales de las personas. Bueno, cuando nosotros usamos ChatGPT, estamos contando, de hecho, hay gente que lo usa hasta de psicólogo. Entonces, le cuenta todo, devuelve todo. ChatGPT es de la misma empresa que WhatsApp, que Instagram, que Facebook. O sea, todo lo que aparece, que uno publica en Instagram, chatea en WhatsApp. Meta. Sí, o en Facebook, más lo de ChatGPT, todo junto, nos arman uno de nosotros, arman miles de nosotros. Bueno, acá seguramente se acordarán de Cambridge Analytica, es esto, ¿está? Bueno, las desventajas es lo que les estaba hablando, ahí está lo de Cambridge Analytica. Y bueno, estas son cosas que si ustedes usan ChatGPT, pregúntenle por ustedes mismos a ChatGPT. Se van a sorprender las cosas que le dicen de ustedes mismos. ¿Verdad? A mí me han dado un perfil mío diciéndome que no abra tanto la cancha, que me centre más en investigar sobre temas particulares y no abarque tanto porque así no voy a avanzar, que publique más porque tengo pocas cosas publicadas. En serio, todo eso me bueno, por otro lado tenemos la opción de la instalación local. La instalación local es buenísima, pero ¿por qué? Porque genera soberanía, pero necesitamos
gente especializada, necesitamos infraestructura, pero yo es algo que creo que hay que hacer, porque si nos vamos a la nube y no sabemos qué nos están dando ni cómo, el día que nos sacan, digamos, o tengamos que pagar más o queramos salir de la nube, nos vamos a, o sea, todas las herramientas que tenemos van a estar ahí. Entonces, en ese sentido, creo que el desarrollo local y hacer aplicaciones nuestras usando software libre y modelos de lenguaje libre es una opción más que viable, que por un lado tiene sus costos, pero por otro lado nos da soberanía. Entonces, no sé si es un costo o no es un costo. Bueno, esto es un pequeño gráfico también para que tengan en cuenta lo que se consume cuando uno usa estas herramientas. Esto básicamente lo que dice es emisiones de dióxido de carbono y cuánto, o sea, entrenar ChatGPT 3.5 es el equivalente aproximadamente a producir 5 autos y el combustible que usan 5 autos durante toda su vida útil. Eso fue lo que costó en energía entrenar un modelo de lenguaje. Y están entrenando modelos de lenguaje todo el tiempo, sacando modelos nuevos, haciendo otro, corriendo una carrera. Bueno, por eso cuando se habla de la cuestión de energética y que, digamos, hablan acá de las centrales nucleares en el sur y hablan de que van a comprar represas, bueno, es esta cuestión, es este problema, ¿sí? Entonces también hay un problema que tiene que ver desde el punto de vista ecológico respecto del uso de estas herramientas. Y por otro lado, nosotros las usamos para hacer dibujitos para jorobar. Mezclame la foto de este con este, ponele, hacemos un meme, y para hacer eso estamos gastando una cantidad de recursos infernales. Otro dato que... el otro es que era un dato chequeado, estos son datos que encontré, pero bueno, el de arriba sí, pero el de abajo, bueno, nada, pero es para que tengan una relación de cuando estamos usando estas herramientas, qué requerimientos de energía tienen, ¿no? Bueno, esto por ahí después en la charla, pues ya me pasé de tiempo, ¿no? No tengo idea. 5 minutos. ¿Me quedan 5 minutos? Fui rapidísimo. Bueno, esto es algo que por ahí después se va a dar en la charla y que para mí es interesante charlarlo y hablarlo en esta facultad. Los problemas de sesgos y los problemas que lleva el uso de inteligencia artificial en cuestiones sociales hay que estudiarlo muy bien. ¿Por qué? Porque esto que yo le decía hoy de los sesgos, de usarlo para entrenar, es una cosa, pero por otro lado, y esto es algo que estuve leyendo yo, pensando yo, o digamos, es muy particular y por eso lo comparto y abro la discusión para después, es si nosotros vamos a dejar decisiones de tipo social en una herramienta de esto, nosotros cambiamos, la sociedad cambia. Y cambia en función, por lo general, de minorías que pelean por ese cambio. Si nosotros entrenamos un modelo de lenguaje con la sociedad como la tenemos hoy y la hacemos decidir, la estamos anclando y estamos haciendo que el statu quo se mantenga más fuerte todavía. Entonces los que quieran generar ese cambio van a estar peleando contra lo que peleaban antes, más el tema de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está anclada hoy. Es decir, si nosotros agarramos, por ejemplo, por decir algo, todos los juicios de 1900 y entrenamos una inteligencia artificial con esa información y le vamos a pedir que en función de un nuevo expediente nos diga si es inocente o culpable, lo va a decidir con información de 1900. Bueno, eso mismo nos va a pasar. Nosotros cambiamos mucho de 1900 ahora. Ese cambio que se fue dando va a ser muy difícil si nosotros además ponemos una inteligencia artificial para tomar decisiones en ese sentido. Entonces, por eso, para mí, hay que tener muchísimo cuidado cuando empresas, corporaciones y tecnócratas dicen, no, porque esto está buenísimo, porque esto puede hacer esto, porque esto puede hacer lo otro. Hay un punto que tiene que ver con esto que les planteo, que nadie lo dice. Incluso eso se planteó hace poco y Google dijo, bueno, sí, pero porque después hay otra cuestión. Vamos a suponer que la sociedad cambia y ahora queremos reentrenar el modelo. ¿Con qué lo vamos a entrenar? Si dejamos de producir información nosotros,
para que la produzca, para que las decisiones la tome un modelo de lenguaje que no nos dice cómo, las toma en función de un entrenamiento, entonces cambia y nosotros no tenemos información para reentrenar. Entonces ahí Google dijo, bueno sí, pero no se preocupen, yo lo abro, toqueteo y ahora va a moverse un poco para allá. Pero estamos diciendo que una empresa toca un dispositivo y la ley va a ser distinta, por ejemplo, o decisiones que tengan que ver con carácter social van a ser distintos. Bueno, eso es lo que nos plantean, digo, existe ChatGPT para gobierno, existe ChatGPT para educación y lo están vendiendo, o sea, Google tiene una plataforma de educación basada en inteligencia artificial que también la está vendiendo, que incluso al principio no es que nos la vende a nosotros, se la vende al Estado, al gobierno, dice, bueno, tomen esto les va a solucionar todos los problemas. Bueno, por eso hay que estar enterado de esto y hay que tener alertas en este sentido, ¿sí? Eso es algo que a mí me parece muy importante. ¿Cuánto tiempo me queda? Nada, listo. Bueno, después seguimos, entonces los dejo. Cualquiera de las dos. Sí, es más limpio, me parece. Ahí va. Bueno, ¿qué tal? Yo les voy a hablar un poco entonces de cómo son los textos que genera un modelo y me interesa hacer hincapié en las limitaciones que tienen este tipo de textos, porque muchas veces como docentes, más confundidos que asustados, terminamos por tener la sensación de que pueden hacer cosas que no pueden por algunos sesgos positivos, valorativos, que tenemos hacia este tipo de tecnología. En la exposición voy a dividirla en tres momentos. La primera es voy a contarles un poco cuáles son las características de estos textos, con 6 indicadores. Después vamos a hablar del uso experto, de qué es el uso experto, que es un concepto que desarrollé este último año para trabajar en esto. ¿Qué es el uso experto en términos de consecuencia de su ausencia? ¿Qué pasa cuando no está? Y los sí y los no, digamos, qué cosas podemos y qué cosas no es recomendable que hagamos en este tipo de uso para trabajar con modelos de lenguaje, como explicó recién Gustavo. Primero querría empezar entonces hablando de las características de los textos. Las dividí en 6 diferentes y en cada una les voy a ofrecer ejemplos de qué pasa cuando los textos nos fallan de alguna manera. La primera de la que quería hablar es la falta de trazabilidad. Esto es algo que ya ha comentado Gustavo y en lo que voy a hacer hincapié. La desjerarquización de las fuentes, con la que vamos a trabajar. La aparente corrección y las dificultades que genera eso. El parroting, que es chacha en insustancial, vamos a trabajar un poco, también llamado síndrome de Lisi-Tagliani. El no determinismo, que es una característica técnica del funcionamiento de los modelos, que les voy a explicar qué significa y cuáles son las consecuencias que tiene. Y las alucinaciones, que entonces, como bien dijo Gustavo, generan una especie de sensación de humanidad o humanización del modelo, pero que en realidad son fallas bien concretas en la expectativa que nosotros ponemos sobre este tipo de modelos a la hora de pedirle que generen textos. Bien, no se ve nada, pero yo les voy a leer y ustedes me creen que dice eso, porque son capturas y vieron que siempre en las capturas baja la calidad. Bien, la falta de trazabilidad es lo primero de lo que quería hablarles, porque bueno, como les dijo recién Gustavo, entonces los modelos se entrenan a través de una ingente masa textual. Esos textos son descompuestos en palabras y a cada palabra se le asigna un token. Un token es algo así como un número que representa esa palabra. Lo que tiene, porque los que estudiamos lingüística en nuestra carrera sabemos que la lengua no es simplemente acumulación o sucesión aleatoria de palabras. Sabemos que hay estructuras jerárquicas adentro de la lengua, que hay términos que dependen de otros. ¿Cómo hace un modelo para emular eso? Bueno, cada uno de los tokens, cada uno de estos números que representa palabras, tiene asignadas relaciones de dependencia que lo que generan es que rápidamente se puedan emular
vinculaciones entre lo que nosotros conocemos como sintagmas, ¿no? Pequeñas frases que tienen diferentes características y que se combinan en función de ese análisis inicial de esa cantidad de textos. Lo que pasa es que ese entrenamiento no permite reponer las fuentes, porque si ustedes agarran una tesis, la descomponen en palabras, reemplazan esas palabras por números y relacionan los números, el significado de ese texto se perdió, ¿sí? Lo que hace es transformar un texto en información, en datos, no información en el sentido social, sino información en el sentido informático, ¿sí? En datos. Con lo cual, no es posible rastrear de dónde vino esa información o de en qué contexto fue dicho tal cosa. El contexto, algo tan importante para nosotros como docentes de humanidades. A partir de eso, es posible preguntarle, por ejemplo, a un chat sobre algo que no existe y el chat responde. ¿Por qué? Porque está entrenado para dar definiciones. Les tiro un ejemplo. ¿Sabés de dónde viene la expresión guácate? Por supuesto inventada por mí, porque yo quería que el modelo me responda a cualquier gansada. Efectivamente, me dice, aunque no tiene un origen documentado exacto, se cree que guácate es una interjección onomatopéyica. Imita un sonido natural que hace a una persona sentir náuseas o asco. Podría derivar del sonido guac, cuando uno tiene arcadas. ¿De dónde sacaste eso? Le pregunté inmediatamente después y me tiró papers, por supuesto, que no existen. Inmediatamente después, entonces, le pregunté por algo que sí existe y que es más frecuente. Correr el puntero del saco. Ah, gracias. Le pregunté por el término balugui, que usan algunos influencers argentinos y que viene de un uso medio polémico en Twitter. Interesante, en la última versión, el término balugui, para reemplazar bala. La expresión balugui ha ganado popularidad recientemente entre influencers y creadores de contenido argentinos, especialmente en plataformas como TikTok. Sus usuarios, entonces acá ingresa la idea de entró la balugui, que es la forma en la que se usa hoy en Twitter esta expresión. Pero fíjense, claro, la fuente que aporta. La fuente es TikTok. En la nueva fórmula en la que ChatGPT repone fuentes, lo hace en una línea, en un menú lateral, en el que ofrece las citas. El problema, claro, es que el concepto que nosotros tenemos de fuente no es compatible con este tipo de fuente. Y por otro lado, si ustedes miran las fuentes, las únicas son entonces posteos de TikTok, que son estos tres, y todo el resto de las palabras que aparecían eran TikTok sobre otras cosas que no eran sobre lo que yo le había preguntado. Entonces, no solamente no puede reponer las fuentes de las que saca su entrenamiento, porque es imposible, sino que cuando intenta reponer fuentes, tiene la incapacidad de responder con fuentes jerarquizadas. ¿Qué quiere decir eso? Responde con cualquier cosa. Responde con, por ejemplo, ahora vamos a ver, yo le pregunté quién es el autor de La cumbia anuncia el fin, una novela de Cristian Acevedo, y me responde que es de Cristian Acevedo y me cita como fuente Mercado Libre. Que cualquier persona puede subir cualquier cosa a Mercado Libre. Digamos, si respondiera a Wikipedia, fenómeno, porque Wikipedia tiene una comunidad de gente que vigila y supervisa, que yo que sé pone, y hay posibilidad de discusión. No es el caso de una publicación de Mercado Libre. Entonces, pasan dos cosas. Si bien hay modelos como ChatGPT en su versión anterior que no son capaces de reponer fuentes y que cuando repone fuentes, esas fuentes son ficticias, ¿sí? No existen, sino que cuando quieren ingresar este tipo de modalidades, y lo mismo hacen Gemini y Perplexity, por ejemplo, el caso de Perplexity, las fuentes que ofrecen no son fuentes confiables. Entonces, docentes, ¿cómo hacer para pedirles a nuestros estudiantes cosas que no puede hacer un chat? Pídanle trabajo con fuentes, ¿sí? Por ejemplo. O pidan
eso es algo que es muy fácil de rastrear si ustedes quieren no saber. Igual no me quiero meter tanto en eso porque es tema de la próxima exposición, pero si ustedes verdaderamente tienen miedo de que algo haya sido escrito con ChatGPT, pero tiene una cita bien usada y bien rastreada, y poco probable, ¿sí? Como para que sepan cómo funciona este tipo de tecnología de entrada y cómo son sus textos. No tienen fuentes rastreables, no los textos que produce ChatGPT solo, ¿sí? Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Quizás no es ahora comer. Por ejemplo, hoy a la mañana yo en una clase un estudiante me mostró cómo la usa y él carga el texto obligatorio de la materia. Ya vamos a eso. Oh, ahí va. De a poco. Más rápido les estudiamos, más rápido. La tercera que me interesa comentarles es la cuestión de la aparente corrección. La aparente corrección es un problema glotopolítico y sociopolítico. ¿En qué sentido? Socialmente, la lengua es una forma de ejercicio de poder. Entonces, la corrección gramatical muchas veces se interpreta como un signo de autoridad en múltiples aspectos, no solamente en términos lingüísticos. Con lo cual, socialmente estamos predispuestos mejor hacia una persona que se dirige a nosotros con oraciones perfectamente gramaticales. Esa característica bien glotopolítica y bien sociolingüística resulta un problema en el caso de estos modelos. ¿Por qué? Porque tiende a hacer que le creamos. Y no nos pasa solo a nosotros, sino que también le pasa a cualquier persona que usa este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque la corrección lingüística genera un sesgo valorativo positivo hacia los textos que produce. Y sin embargo, esto es un problema porque en general los textos producidos con ChatGPT o con un montón de otros textos sufren de lo que yo llamo, porque me gusta, el síndrome Lizzie Tagliani. ¿Por qué? Porque viene este video donde Lizzie Tagliani se propone en vivo hablar sin decir nada. Y habla perfectamente y hermosamente y gramaticalmente durante 2 minutos diciendo absolutamente nada. Esto es un problema muy propio de los textos escritos con el chat y está muy evidenciado en la bibliografía, donde, por ejemplo, se puede percibir cómo hay cháchara insubstancial, porque un modelo de lenguaje, esto viene de un paper que se publicó en 2021, que se llama Sobre los peligros de los loros estocásticos, que qué son justamente es la idea de un loro, por eso parroting, ahí está la traducción, un loro que chacharea y repite cosas sin producir significado. Bueno, un modelo no construye significado, devuelve asociaciones estadísticas que parecen tener sentido. ¿Por qué? Porque nosotros en la interpretación hacemos que tenga sentido. El sentido en general está en la voluntad de un sujeto de ponerle sentido. Entonces, cuando ocurre esto, nos encontramos, por ejemplo, frente a este tipo de textos donde yo le pedí a ChatGPT que genere un ensayo breve sobre el tema de la ley en el Martín Fierro. Y originalmente, cuando lo leí la primera vez, un poco me asusté, y después cuando presté atención, me di cuenta de a qué punto era Lizzie Tagliani. En Martín Fierro, la figura del gaucho representada por el protagonista se enfrenta a un sistema de juicios que no solo de justicia que no solo lo oprime, sino también lo despoja de su humanidad. Fierro es condenado sin juicio justo y su rebelión contra la ley se convierte en una respuesta ante la injusticia del orden social. ¡Qué bien que suena! Pero si leyeron el Martín Fierro, saben que Fierro no tuvo juicio. No fue condenado en realidad, lo agarraron en una tapera y lo mandaron al frente de batalla a pelear, pero no hay una figura de la justicia. Está el juez de paz que lo agarra y le dice, muchacho vaya, pero no hay ninguna instancia que podamos identificar con esto. Y más adelante y más atrás vieron que dice esto de lo despoja de su humanidad, cuando en realidad a Fierro le dan un montón de plata por hacer esto, ¿no? Entonces él después dice que se la despilfarra. No sé si podemos hablar de una falta de humanidad, entonces, o de una deshumanización en ese sentido, porque de hecho a Fierro lo ponen como soldado para pelear contra el indio, ahí quizás podríamos ver falta de humanidad. El problema es que la cantidad de tiempo que yo tengo que usar para analizar y descomponer la soncera que dice ese texto es muchísimo mayor que la que tarda en
producirse esa soncera que les acabo de leer. ¿Por qué les digo esto? Porque el parroting, con lo que se caracteriza, es que justamente se trata de un texto que parece tener sentido y que nos impacta con oraciones bien formadas y con aparente corrección. Pero es importante ver cómo en una segunda lectura más atenta, lo que hay detrás no es tan sólido como parece. Y por otro lado, tiene errores severos, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunté por la diferencia entre realismo mágico y real maravilloso, que es un poco un chiste en la carrera de letras porque nadie puede del todo definir la diferencia entre real maravilloso y realismo mágico. Y Perplexity, que funciona bastante mejor que ChatGPT en muchas cosas porque utiliza fuentes, tiene este ejercicio que señalaba Gustavo hoy, de agarrar una fuente, como lo que menciona la compañera, agarra una fuente y utiliza el modelo de lenguaje para reescribir esa fuente que alguien le dio. Eso hace que funcione mejor, pero claro, como lo que devuelve igual son resultado de un modelo estadístico, ¿qué es capaz de decir? Por ejemplo, esto. El realismo mágico es una tendencia internacional que puede encontrarse en diversas literaturas, mientras que el real maravilloso está profundamente arraigado en la cultura latinoamericana. Como si el real maravilloso fuera un ritual o un tipo de música, no, es un género literario, igual que el realismo mágico. No, acá hay un nivel de error craso que es absolutamente evidente para alguien que, por ejemplo, preguntó esto porque estudió letras y lo pidió en una consigna, pero no es algo que se advierta si uno lee rápido. Entonces, el punto es, si nos ponemos a leer con atención estos textos, están plagados de estas cosas, plagados. No hay texto compuesto por una inteligencia artificial que no tenga este tipo de fallas. El problema es que nos da la sensación de que no es así, porque es no determinista. ¿Qué quiere decir que sea no determinista? En el modelo de asociación, el chat en general devuelve la próxima palabra más probable que se espera, ¿no? Entonces, yo ingreso unas instrucciones o un pedido, eso se llama prompt, y cuando ingresé el prompt, lo que me devuelve es aquello que su entrenamiento indica que es más probable que yo quiera leer, ¿verdad? El tema es que uno se pregunta entonces, si eso es así, ¿por qué no le devuelve a todo el mundo lo mismo? Si siempre responde con lo que es más probable, siempre va a responder lo mismo. No. Este tipo de modelos son no deterministas. Quiere decir que de manera aleatoria, cada tanto va a cambiar el orden de las opciones que responde. Y eso es lo que permite que nunca responda lo mismo dos veces. El problema es que nosotros, como académicos, esperamos una cierta precisión de conceptos por parte de los textos que leemos, y el chat no sabe cómo reproducir eso. Entonces, ¿qué hice? Hice una prueba simultánea y le pregunté al mismo chat en 3 dispositivos diferentes la misma pregunta. ¿Qué son las modalidades según Mengenó? El primer intento en la computadora del ChatGPT, que yo ya he usado un par de veces, fue el que mejor respondió. Y me respondió que existen las modalidades epistémicas, las deónticas y las apreciativas. Esto es interesante porque no son los términos que usa Mengenó ni por asomo, pero hay algunos ejemplos que resuenan un poco más y que son un poquito menos desacertados. El del celular ya de entrada dice que hay 2, no 3, por ejemplo, ¿no? Y dice que hay epistémicas y deónticas y que indican el grado de certeza, duda, posibilidad o necesidad que se le atribuye a lo que enuncia. ¿Quién? Ni idea. ¿No? Ya empieza a fallar en términos de lo que venía respondiendo. ¿Por qué? Porque cuando se le exige muchas veces la misma pregunta, el modelo primero va a tender a cambiar aquello que responde para no responder lo mismo 2 veces. Y eso para nosotros que sabemos y conocemos el valor de un concepto bien puesto en el lugar indicado, se nos hace muy evidente cuando lo vemos en un texto.
Y por último, como dijo Gustavo, el tema de las alucinaciones, que nos hablan un poco de las fallas en esta noble tarea que les enseñamos muchas veces a nuestros estudiantes de decir no sé. Por ejemplo, le pregunté de qué se trata el cuento El ojo en la garganta, que es un cuento de Samantha Schweblin que acaba de salir en el libro que sacó hace 3 semanas, no sé. Me respondió que es un cuento escrito por Alberto Laiseca, autor argentino conocido por su estilo literario grotesco. Me hizo una historia bárbara, que no tiene nada que ver con lo original. Pero ¿por qué me interesaba traerles esto? Porque incluso alimentando a un texto incluso alimentando al chat con el texto que nosotros queremos analizar, por ejemplo, el chat siempre va a responder, el chat no va a decir no sé, a menos que se le pregunte por su propia programación o cosas muy determinadas, y lo que no sepa o lo que no pueda reponer, lo va a reponer con su propio entrenamiento. Entonces probablemente lo que suceda acá es que la palabra garganta no sea una palabra que se use en ciertos autores literarios, entonces se los relaciona con otros autores literarios más cercanos al grotesco, etc. ¿Cómo hacemos para evitar este tipo de problemas en los textos? En general, evitar que el modelo los cometa no es posible. No todavía, no a menos que sean programadores y trabajen para estas empresas, caso en el cual los felicito por meterse en una charla para robar todos nuestros secretos. Pero nosotros sí podemos hacer un uso crítico, algo así, lo que se me ocurrió llamar uso experto, que tiene que tener 3 condiciones. La primera es que la persona que lo hace tiene que tener una alfabetización digital actualizada. Tiene que saber más o menos qué está haciendo, cómo está trabajando, qué es una inteligencia artificial, qué es lo que puede responder y qué es lo que no. Eso quiere decir de entrada que la mayor parte de la gente no hace uso experto, desde ya. Pero además tiene que tener una alfabetización académica completa. Estar alfabetizado académicamente requiere que conozcamos cuáles son los requisitos de los géneros literarios que escribimos. No me refiero, de los géneros discursivos que escribimos, ¿sí? Que sepamos entonces cuáles son las expectativas que se tienen, por ejemplo, de un texto universitario. No pueden hacer uso experto del chat estudiantes que están en su primer año y que no saben qué es lo que tienen que responder o cómo se responde a una pregunta de parcial, por ejemplo. Porque justamente no tienen ese conocimiento desarrollado todavía. Eso es algo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros alumnos en los primeros años de la universidad. Y por último, quien lo usa tiene que dominar el campo por el que consulta. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes no saben aquello que le están preguntando al chat, por ejemplo, si ustedes no saben de qué se trata, de quién es el cuento El ojo en la garganta, el uso que hagan en ese momento para preguntar por eso no va a ser un uso experto. No importa cuánto ustedes sepan que es una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque le están teniendo que creer al chat. Porque no conocen del tema. Y por lo tanto están poniéndose en las manos de las asociaciones estadísticas del entrenamiento del modelo. ¿Qué pasa si no hay uso experto? Bueno, primero hay un exceso de confianza en lo que el modelo devuelve como generado. Estamos aceptando que las asociaciones estadísticas nos están devolviendo un texto que tiene certezas o que tiene datos acertados. Segundo, hay una falta de supervisión, ¿no? en lo que devuelve el modelo. Puede ser que una persona que no hace uso experto crea que lo que el modelo hace o generó está bien y entregue, por ejemplo, sin corregir. Y por último, va a alentar a la delegación de tareas, incluso aquellas que no son automatizables. ¿Cuáles son los sí del uso experto de un modelo de lenguaje? Bueno, cosas menores. O sea, si esperaban que yo les dijera reúsenlo, no pasa nada. No. La realidad es que no se puede hacer uso de los modelos de este tipo para escribir textos, porque yo me concentro en la cuestión textual, sin que aparezcan estos problemas. ¿Para qué sí los podemos usar? Bueno, para corregir aspectos menores, diferentes cuestiones, y siempre se recomienda que le pidan al chat que les marque cuáles fueron las incisiones por línea para que ustedes después puedan supervisar aquello que
el chat hizo. Puede ser para iniciar textos. Nunca fue tan fácil evadir la hoja en blanco. A las personas que le tienen terror a la página en blanco y que nunca saben por dónde empezar. Cosas que se pueden automatizar, aunque no siempre funcionan. Por ejemplo, yo nunca logré que ChatGPT me adapte de normas APA a normas MLA una cita bibliográfica. Jamás logré que lo haga. Si ustedes logran que lo haga, buenísimo. Yo me quedo con Sotero. Pero para las tareas que son automatizables, entonces, lo pueden usar si pueden revisarlo luego. Y por último, para buscar ejemplos, hoy hablaba justamente de eso con un colega, la posibilidad, por ejemplo, de decirles, bueno, necesito 15 oraciones con verbos transitivos que tengan un objeto directo no animado. Entonces, a lo mejor le pifiará en 3 de 10, pero ustedes lo pueden corregir. ¿Para qué no? Nunca, jamás, de ninguna manera. Nunca lo usen para buscar información, porque no es un motor de búsqueda. Esto es lo último, las 2 últimas diapositivas. No es un motor de búsqueda, y porque el motor de búsqueda que utiliza, cuando utiliza motores de búsqueda, les devuelve a ustedes textos que pueden estar fabricados a partir de un blog o una publicación de Mercado Libre, ¿no? Como para que vean la gravedad. Tampoco para componer texto, porque tiene todos los problemas, el texto compuesto tiene todos los problemas de los que ya hablamos. Para la corrección formal de un texto, un poco menos peligroso, porque ustedes lo pueden revisar. Y para comienzos de textos o ideas iniciales, sí, porque después ustedes toman eso y producen algo por su cuenta. Pero nunca hay que usarlo sin supervisar, porque pueden terminar como gente de la campaña de Trump, que le pidió para ganar el voto latino a trumpistas que produzcan un translate to latino que voten a Trump, y terminó generando un cartel en latín que dice legales hispanici et latini, vota pro Trump. ¿Por qué? Porque nunca hay que usarlo sin supervisión o se están regalando a la buena de la estadística. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, seguimos, prometo, voy a intentar ser breve para que tengamos lugar para intercambiar, para discutir. Prometo ser breve, espero no fallar a mi promesa, pero en mi presentación voy a hacer hincapié en 2 dimensiones, que es una dimensión más cultural y una dimensión educativa, para que podamos pensar juntos y juntas algunos posicionamientos institucionales, quizás pedagógicos, al momento de encarnar nuestras prácticas profesionales, nuestras prácticas docentes. Voy a iniciar con una cita de Yuval Harari, que es un historiador israelí, que en el 2023, en el New York Times, a pocos meses de haber salido la aplicación ChatGPT es un hito en la historia de la humanidad, va a decir Eric Sagan, un filósofo francés, porque Sagan considera que es la revolución tecnológica más importante en la historia de la humanidad, ¿no? Hasta el 30 de noviembre del 2022, fecha en la que sale comercialmente ChatGPT, la inteligencia artificial, como mencionaban mis compañeros, existía más o menos desde la década del 50. Existía inteligencia artificial, de hecho nosotros la utilizamos en el teclado predictivo del teléfono, al momento de usar Waze, de usar Google Maps, eso utiliza inteligencia artificial. Pero lo que sucede a partir de la irrupción de ChatGPT y después de todas las otras aplicaciones de inteligencias artificiales generativas es este aspecto de lo generativo, es este aspecto en que la inteligencia artificial vino a hackear nuestro sistema operativo, el lenguaje, ¿sí? Hasta el 30 de noviembre de 2022, la inteligencia artificial no generaba lenguaje, no se metía con nuestro propio sistema operativo. Dice Harari, el nuevo dominio del lenguaje de la inteligencia artificial puede piratear y manipular el sistema operativo de la cultura humana y está apoderándose de la llave maestra de la civilización. ¿Por qué debate Harari y otros historiadores, filósofos hacen hincapié en esta cuestión del lenguaje? Porque dice, la inteligencia artificial genera un lenguaje industrializado, un lenguaje que tiende a la vegetalización de la humanidad, un lenguaje, va a decir Saden, necrosado.
La particularidad más interesante, quizás más noble que tenemos los seres humanos es la capacidad de expresarnos, ¿no? El lenguaje, y es un lenguaje que interactúa entre un legado común. Incluso las instituciones educativas somos espacios donde hay algo del orden de lo común, de una cultura común que democratizamos, que ponemos a disposición de las nuevas generaciones, de nuestros estudiantes, con algo de lo común que entra en contacto con algo de nuestra propia subjetividad, ¿no? Y es en ese juego entre lo común y lo subjetivo que existe de parte de nosotros una apropiación que es individual, que es subjetiva del lenguaje, una apropiación que se hace desde el presente y que hace al lenguaje una cuestión viva y no industrializada, sino que nuestra característica nos había caracterizado hasta hace 2 años la posibilidad de pensar y nuestra potencia creativa. Bueno, la inteligencia artificial generativa se mete con lo cognitivo. Ya las inteligencias artificiales no se reducen a acumular grandes cantidades de datos, organizarlos, jerarquizarlos. Ya no es solamente eso, sino que se trata de generar cosas, ¿sí? De pensar, entre comillas, y también de crear cosas por nosotros. Entonces, podemos pensar cuál es, qué implica para la humanidad, qué implica para nosotros que se haya puesto en jaque nuestro propio sistema educativo, nuestro propio sistema operativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestro sistema operativo se ve amenazado por una máquina? En realidad, esta metáfora de que podemos controlar la humanidad a partir de la razón técnica no es nada nuevo para nosotros. El proyecto de la modernidad, el programa de la modernidad, intentó controlar a esos dioses caprichosos que acechaban al ser humano desde tiempos totalmente ancestrales, pero ahora esa promesa se vivifica, ¿no? Volvemos a esa pregunta de si las máquinas podrán reemplazarnos. Constanza Michelson, una psicoanalista y una escritora chilena muy interesante, menciona que no hay un solo intento de ingeniería social, por lo menos hasta la fecha, que haya logrado dominar completamente lo humano, ¿sí? Hasta la fecha no existe. No quiere decir que la inteligencia artificial nos ponga en jaque en términos culturales, en términos educativos, en diversos planos y esferas de nuestra existencia. Pero bueno, se relanza, va a decir la autora, este viejo sueño de perfección donde las máquinas van a superarnos, y esta vez no sería, no sé si van a superarnos, pero sí persiste esta idea de que la máquina es más confiable, es más barata también, y que nos va a despojar de nuestras facultades humanas más elementales. ¿Qué pasa con estas tecnologías? Va a decir Eric Sadel. Qué presión, mi profesora de tecnología educativa. Bien, ¿qué va a decir Eric Sadel entonces? Que la seducción que ejercen las inteligencias artificiales son intensas, es una seducción intensa porque logran lejos de imponerse de una forma autoritaria, de generar terror y demás, asumen rasgos completamente invisibles, incluso con los que empatizamos, nos reímos de los memes, de las imágenes que generan las inteligencias artificiales, humanizamos a ChatGPT, le decimos hola, buen día, ¿me ayudarías? Le agradecemos, a veces nos encontramos agradeciéndole, como decía el compañero, hay gente que lo usa de psicólogo, que le pide consejos para tomar decisiones. Incluso, por ejemplo, nadie osaría en discutirle al Waze qué camino seguir para ir a determinado lugar. Hay una confianza en el dispositivo y en la información que ofrecen los dispositivos y las aplicaciones que es muy interesante de poder analizar. Y también nos volvemos fácilmente devotos y cercanos porque conocen nuestras preferencias, ¿no? Ustedes van a ver, si han usado, por ejemplo, ChatGPT, que va generando como un gran prompt de todo el historial de interacciones que hemos ido generando,
y utiliza palabras que utilizamos nosotros, nos habla en un lenguaje que nosotros solemos utilizar al referirnos a cuando interactuamos con la aplicación. Son formas muy atractivas, muy seductoras de ejercer el poder, porque en definitiva lo que terminamos discutiendo es un nuevo ejercicio del poder, ¿no? La verdad algorítmica, podríamos pensar, esto también lo propone Sagan, es un nuevo régimen de verdad, ¿no? Tal es así que incluso tendemos a remitirnos a nuestros estados de ánimo, a nuestros estados subjetivos, con expresiones tales como estoy desenchufado, estoy desconectado, tal persona, no, estoy fundida, hoy me siento fundida. Muchas veces reducimos nuestros estados de ánimo como máquinas, ¿sí? Y esto va a decir Michelson, la psicoanalista a la que me refería anteriormente, que la Big Data es podríamos pensar que es el nuevo padre simbólico, ¿no? El nuevo régimen de verdad, porque tendemos a pensar, tendemos a creer que todos los datos que ofrece las inteligencias artificiales acerca de nosotros somos nosotros mismos. Reducimos nuestra existencia a datos, ¿sí? Bien, ¿cómo habitamos políticamente el lenguaje en este escenario, ¿no? Quizás actualmente lo que identifica Michelson es que tendemos a vivirlo como si fuéramos dispositivos. Hablábamos recién de estas formas de expresar nuestras emociones y demás como si fuéramos máquinas, pero también hay una tendencia cultural donde pareciera que dependemos de especialistas que nos expliquen, que nos digan cómo experimentar la vida, ¿no? Coaches, influencers, animadores de cumpleaños. Hoy pareciera que no se puede festejar un cumpleaños infantil si no hay nadie que organiza, que diga lo que tengo que hacer, en qué momento se hacen las cosas. Científicos, va a decir el autor, lo podemos discutir, ¿no? Pero también pensemos en todas las pseudociencias que debaten, que le disputan el campo profesional al psicoanálisis o a otras ramas de la psicología, no sé, la biodecodificación, la astrología y otro tipo de terapias que en definitiva estamos esperando de alguien o de algo, de una aplicación, que nos digan cómo experimentar la vida o qué tenemos que, cómo vivir, ¿no? Como plantean Karina León y Miriam Kapp, ahí ya nos metemos más en el campo educativo, la inteligencia artificial generativa, lejos de ser meramente una herramienta, nos redefinen las formas en que nos vinculamos con el conocimiento, en el que nos vinculamos con el aprendizaje, con los roles profesionales e incluso con nuestras instituciones. Las autoras identifican al menos 3 grandes hipótesis del uso de las tecnologías, de cómo se conciben las tecnologías, la inteligencia artificial y también su vínculo con la educación. Por un lado, hay una hipótesis que supone que las inteligencias generativas suponen un cambio de paradigma porque atraviesan múltiples aspectos de nuestra vida. La vida política, la vida cultural, la vida personal, que generan transformaciones profundas y también generan transformaciones en las expectativas que tenemos de la vida y del mundo, ¿no? Y que esta integración no es aislada y que no es una integración neutral de las tecnologías. Y también advierten sobre algunas cuestiones vinculadas a la manipulación ideológica, a la creación de contenidos que no son originales. Esta discusión es súper interesante para el mundo, por ejemplo, del arte. Se vienen cuestiones en los próximos 5 años, muy interesantes. Ya se está hablando de elaboración de películas a la carta, ¿no? Yo pienso una historia y puedo diseñar en mi casa una película o un cuento, quizás, o incluso hay libros de cuentos para niños que ya están editados íntegramente con inteligencia artificial. O, por ejemplo, la mercantilización de información privada, etc. Después hay otra hipótesis también muy interesante para pensar, es de cómo las inteligencias artificiales están desafiando activamente nuestras democracias. Esta es una visión un poco más pesimista, porque plantea que la inteligencia artificial no solo automatiza determinados procesos, sino que también interfiere
en esferas sensibles de la vida, como la construcción de las narrativas culturales, de ciertas cuestiones legales e incluso religiosas. Y que tienen la capacidad de reconocer ciertos patrones emocionales y tomar decisiones por nosotros mismos a partir de la generación de esos patrones emocionales. Y después hay una tercera hipótesis que contienen mitos y relatos muy recurrentes en torno a la tecnología. Por un lado tiene que ver con el solucionismo tecnológico. Parece que cada vez que aparece una nueva tecnología también hay ciertos sectores que suponen que va a venir a resolvernos todos los problemas, ¿sí? Y si no hay investigaciones que garanticen, que den fe de que las tecnologías resuelven los problemas pedagógicos, los problemas de enseñanza, que los chicos, nuestros estudiantes tienen más motivación, más ganas de aprender, que genera más inclusión social. Para nada, en definitiva, el problema sigue siendo pedagógico, no tecnológico. Por otro lado, también hay mitos vinculados al negacionismo, esta cuestión del rechazo y de la demonización de las tecnologías sin ningún tipo de matiz, alegando que, por ejemplo, los riesgos tienen que ver con el uso indiscriminado de los datos, las adicciones, las ludopatías, el ciberacoso. Y por otro lado también hay otro mito histórico que tiene que ver con el determinismo tecnológico, ¿no? Cada vez que aparece una nueva tecnología, se piensa que esta tecnología nos condena al progreso, entendiendo el progreso como algo lineal y algo inevitable. Esta visión no hace más que descontextualizar los medios y los modos en que se producen y se aplican estas tecnologías. Las autoras plantean que estas hipótesis no hay que entenderlas, no hay que pensarlas como en términos de posibilidad o en términos de amenaza, sino que tenerlas presentes para poder incorporarlas de forma situada y reflexiva a nuestras discusiones pedagógicas, ¿no? Entonces, la invitación a pensar con ustedes es, bueno, cómo incluir una cultura digital desde una perspectiva que se centre en el acto pedagógico. Por otro lado, cómo sumar otros saberes, disposiciones, sensibilidades que permitan enriquecer la vida académica. Y por otro lado también, cómo desafía a nuestra profesión esencialmente pedagógica, por lo menos en nuestro lugar de enseñantes, hoy como docentes de esta facultad, si tenemos en cuenta la especificidad de estos nuevos lenguajes. La realidad es que no está claro todavía hasta el momento si las promesas de la inteligencia artificial son viejas promesas recicladas, si realmente hay algo nuevo, si nos encontramos ante una moda pasajera o no. Lo cierto es que quienes trabajamos estas temáticas somos todavía muy pocos. Recién en los últimos 5 años se multiplicaron por 8 la cantidad de investigaciones vinculadas a la tecnología educativa. Y históricamente la mayoría de estas investigaciones ha estado más centrada en el aspecto tecnológico que en lo pedagógico. Por eso nosotros acá como pedagogos, por lo menos en lo que refiere a mis compañeras que estoy viendo acá, tenemos mucho por pensar y por trabajar. Hay una ley de Polka, se denomina, que es una metáfora que hace referencia a esto, ¿no? Que aparece una cuestión, no sé, ChatGPT, o aparece algo vinculado a lo tecnológico y que es totalmente revolucionario para el afuera de las instituciones educativas, pero en realidad siempre son supuestas nuevas ideas que no irrumpen. El concepto de disrupción tecnológica puede operar para otras esferas del mundo cultural, pero con mucha más lentitud y con mucha más resistencia se hacen presentes en nuestras prácticas de enseñanza. Como dice Pinot, un historiador que seguramente conocemos muchos, siempre históricamente el texto de las instituciones educativas se resiste al contexto. Pasan dictaduras militares, gobiernos más o menos democráticos, guerras mundiales, etcétera, pero la currícula de todos los sistemas educativos del mundo a lo largo de más de 120 años sigue siendo más o menos la misma. Entonces hay algo del texto de lo escolar que se resiste al contexto de la humanidad. Por eso tenemos que pensar que la irrupción de las tecnologías en general y de la inteligencia artificial generativa por sí mismo no viene a solucionarnos nada, sí nos puede plantear interrogantes, pero incluso la utilización en prácticas de enseñanza hasta el momento es bastante
bastante escasa. Hay una investigación de Miriam Kapp, también docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que identifica en una investigación que hizo para UNESCO que es muy ínfima la cantidad de docentes que utilizan las herramientas de inteligencia artificial y que es un uso totalmente descontextualizado, es una herramienta más de consulta, más de apoyo, que hacerlas partícipes genuinamente de una experiencia educativa. Bien, hay una cuestión interesante para poder pensar en relación a las prácticas pedagógicas, a nuestros posicionamientos pedagógicos, que tiene que ver con una pregunta que no es nueva para nosotros, que ya se venía preguntando Mariana Maggio antes incluso de la pandemia, y es acerca de la clase en la universidad, ¿no? Dice Maggio que la arquitectura tradicional de las clases universitarias históricamente han estado centradas en donde, digamos, la transmisión oral de nosotros como profes ejerce totalmente la centralidad, y que esa arquitectura está comenzando a resquebrajarse por un fenómeno que todavía no podemos anticipar, pero que sí reconocer, ¿no? Y se pregunta la autora cuánto tiempo esa clase tradicional centrada en la oralidad podrá sostenerse sin volverse completamente irrelevante. Prueba de esto, seguramente todos, no sé si todos, perdón, no quiero generalizar, pero los problemas que tenemos para sostener, por ejemplo, las clases teóricas de 4 horas, incluso los prácticos de 2 horas, digamos, hay algo que culturalmente está cambiando, incluso nosotros mismos en nuestra capacidad de poder prestar atención o digamos, en el marco de estas prácticas tradicionales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo reinventamos lo pedagógico con estas coordenadas culturales, tecnológicas? ¿Qué sucede con la rigurosidad conceptual en la era de TikTok? ¿Cómo aprendemos actualmente? Inés Dussel va a plantear que existe actualmente un empobrecimiento de las prácticas del saber, ¿no? Que en realidad no es nueva, no es exclusiva de lo digital, sino que preexiste, que también es parte de la escuela analógica o las instituciones, digamos, nuestra era educativa analógica, ya existía este empobrecimiento de las prácticas del saber, pero que este empobrecimiento tiene como sustento, como soporte, digamos, se imprime sobre eso. Esto nuevo se imprime sobre eso porque observa la autora que el acto de conocer actualmente se reduce a una operación, casi la operación que hacen los lenguajes, los nuevos modelos de lenguaje, que es organizar datos e informaciones, ¿no? El uso dominante, el uso más extendido de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial promueve este tipo de prácticas, reduciendo el acto de conocer, organizar datos e informaciones, y también plantea la autora que cada vez aprendemos más cosas que no tienen que ver con lo común. Si entendemos que en nuestras instituciones ponemos algo del orden de lo común, en términos culturales, para compartir, ¿no? Una herencia cultural donde los estudiantes, herederos de un mundo en particular, va a decir Mérier, toman esa herencia para recrearla, no necesariamente para reproducirla, sino para recrear un mundo del que recibo. Dice, hay algo de lo común que se rompe en estas formas en que aprendemos, en un marco de sobreabundancia de información, de fragmentación de la información, donde vamos de lo mismo a lo mismo. Dussel habla de prácticas homofílicas que nos hacen ir de lo mismo a lo mismo, donde incluso con personas de nuestra generación ya no hay referentes, no compartimos o no nos entendemos más a partir de referentes comunes. Antes, por ejemplo, las series de televisión de nuestras generaciones marcaban de alguna forma algunos hitos generacionales y uno podía compartir en los recreos, por ejemplo, qué pasó esa semana, la novela en ese capítulo, o podíamos bailar juntas en los recreos con mis compañeras los Backstreet Boys, no sé. Hoy hay algo de esa experiencia de lo común, incluso reduciéndolo a un consumo cultural, que está muchísimo más fragmentado, y que es interesante qué posición tomamos como institución en un mundo donde aborda sobre la fragmentación en relación a lo común, cómo tensionamos eso. Dice Dussel, bueno, hay un contexto de cuál es el lugar de lo común en la época de las burbujas en nuestras instituciones,
Dice, lidiar con lo que no me gusta es fundamental para la vida democrática. ¿Por qué es tan importante poder tensionar esta cuestión de la fragmentación de la información? Porque lidiar con lo que no nos gusta es fundamental para el ejercicio de la vida en democracia, ¿no? Quería dar un ejemplo, pero no sé cómo vengo de tiempo. Ya voy a terminar. Bien. Bueno, entonces, digamos, ¿qué lugar tienen nuestras instituciones para poder operar como un espacio diferente que ayude a interrumpir esas prácticas homofílicas que nos hacen ir de lo mismo a lo mismo? En relación a la inteligencia artificial generativa también hay 4 grandes preocupaciones que suele haber entre los docentes que escuchamos. En primer lugar, que no vamos a saber en qué creer, ¿no? Cuando vemos una foto o algo que no sabemos si es verdad, es mentira, pero esto será cierto. Bueno, en realidad va a decir, ¿saben? Hay una cuestión de que no vamos a saber, no es que vamos a creer en lo que nos dice la tecnología en una foto, sino vamos a tender a desconfiar absolutamente de todo, que la desconfianza va a ser el nuevo síntoma de los tiempos por venir, ¿no? Por otro lado, que nos vamos a quedar sin trabajo, esta promesa de esta cuestión de que la máquina va a venir a reemplazarnos, que ChatGPT u otras aplicaciones van a enseñar por nosotros. No es una cuestión para desestimar, pero creo que estamos lejos de que eso pase. Hasta el momento, no parece ser la tendencia que viene ahora, pero hasta el momento la inteligencia artificial ha reemplazado más que nada trabajos mecánicos y ha generado muy buenos trabajos nuevos, pero parece que la tendencia no va a ser esa, que va a ser un poco más pesimista. Por otro lado, hay una preocupación de que las inteligencias artificiales van a dominar el mundo. En realidad se trata de una nueva forma de concentrar la riqueza y el poder, se trata de una nueva forma de ejercicio del poder, que es en un mundo tecnocapitalista, la información es tener esa información, gestionar esa información es el ejercicio del poder. Y por otro lado, algo que ya apareció varias veces es se nos van a copiar, ¿no? Se nos van a copiar, cómo detecto quién usó ChatGPT, qué va a pasar. Bueno, en relación a esa pregunta es muy curioso porque pareciera que lo primero que nos sale es esa obsesión por el control, ¿no? Una nueva tecnología, ¿cómo controlo que nadie la use? Bueno, por ahí hay otras preguntas, por ahí es un momento interesante para discutir algunas cuestiones vinculadas a la evaluación que no tienen que ver con lo técnico, con lo tecnológico, sino que tienen que ver con el corazón de la evaluación, que es lo pedagógico, para poder pensar, es una oportunidad histórica quizás para poder pensar qué quiero que mis estudiantes aprendan, qué serán capaces de hacer con esos conocimientos. Es posible diseñar actividades que no solo resistan el uso de la IA, o sea, que puedan prescindir, sino que puedan mejorar gracias a la utilización de inteligencia artificial. Conozco un caso en el encuentro de graduados del año pasado, donde había una profe, no sé si está en este momento, que planteaba, yo ya sé que mis estudiantes traducen textos jurídicos del inglés al español con ChatGPT. Bueno, ya sabiendo que hacen eso, el primer paso de la consigna es traducir el texto de tal resolución con ChatGPT. Ahora busca los errores, reformula ese texto, ¿no? Teniendo en cuenta todas las particularidades de los textos que genera ChatGPT. Bueno, eso puede ser un ejemplo donde se usa ChatGPT. Fabio Tarasov, en un artículo muy reciente, habla de un concepto interesante habla de la evaluación antifrágil, ¿no? Él propone este concepto para hacer referencia a poder pensar una nueva forma de evaluar que no solo resista al caos, sino que se beneficie con ella, ¿no? Y para eso toma el concepto de sistemas antifrágiles. Por ejemplo, un sistema antifrágil puede ser el sistema inmunológico, ¿no? Un sistema inmunológico no es más robusto, no es más fuerte porque esté alejado de elementos patógenos. Al contrario, muy por el contrario, para fortalecer nuestro sistema inmunológico tenemos que enfrentarlo a esos agentes patógenos que nos van a hacer más fuertes y más robustos, etc. Bueno, dice, una evaluación que se exponga a eso, que evite ser resuelta fácilmente con inteligencia artificial, nos invita a reflexionar, a ver de la forma en que evaluamos, la aplicación, no quiero sonar muy utilitarista, pero digo, de cómo si esos contenidos son realmente fundamentales para
para el ejercicio, perdón, para nuestra materia, en qué nos podemos beneficiar al momento de usar inteligencia artificial. También hay cosas que podemos enseñar en relación a la alfabetización de las inteligencias artificiales al momento de evaluar. Y como menciona el autor, no se trata de protegernos de la IA sin restricciones ni adoptarla de manera totalmente acrítica, pero sino de incorporarla como un elemento que pueda enriquecer nuestras prácticas de formación y también nuestras prácticas de evaluación. El desafío es enorme, pero la propuesta es no pensarlo en términos tecnológicos. El problema no es la tecnología, sino es nuestra posición pedagógica, ¿no? Y qué cosas sí puede ayudarnos o no, qué problemas sí puede ayudarnos o no la tecnología, siempre y cuando tengamos en cuenta nuestros posicionamientos, nuestros objetivos de enseñanza y nuestra... lo que queremos hacer, cuál va a ser nuestro legado. A ver, para finalizar y para seguir compartiendo, ahora después de que finalizamos los tres, hay una cuestión que resulta urgente, que es la generación de marcos normativos que nuestras instituciones, nuestra universidad recién está empezando a regular el uso de las inteligencias artificiales, que es mucho más que ChatGPT. Si lo reducimos a aplicaciones, hay aplicaciones para generar videos, para generar presentaciones con muy poco esfuerzo, para doblar nuestra voz. No sé, tenemos que dar un curso, un seminario en Francia, yo grabo mi video y en 5 segundos tengo el mismo video conmigo hablando en francés, por ejemplo, no sé. O para generar propuestas didácticas, hay infinidad de aplicaciones y de cuestiones, incluso para resolver el marco teórico. A ver, hay aplicaciones de inteligencia artificial pensadas, craneadas específicamente para el ámbito académico. Atrastí nos jerarquiza la información, nos identifica, cargamos las grabaciones de las entrevistas, identifica palabras claves, hay un montón de herramientas que también vienen a dar respuestas a algunas cuestiones del ámbito académico. Como les decía recién, hay una cuestión que resulta urgente, que son los marcos regulatorios de nuestras instituciones y también a nivel provincial y nacional, que hay muy poco sobre eso. Y sobre todo, como mencionábamos al principio, la construcción de posiciones docentes donde nos reconozcamos como transmisores de una cultura. Nuestra tarea es de transmisión y de recreación de una cultura, y donde nos permitamos, como en espacios como este, poder reflexionar pedagógicamente en diálogo con estas nuevas problemáticas. Gracias.